Hay una guerra dentro de ti. No grita, no hace escándalo. Susurra desde los rincones de tu mente, en la sombra de tus emociones, en el silencio entre tus pensamientos. Y si no la enfrentas, si no la sacas a la luz, va a tomar el control de tu vida sin pedirte permiso, sin que te des cuenta y sin piedad. Es la guerra entre lo que aparentas ser y quien realmente eres. Carl Jung la llamó la sombra, no porque sea malvada, sino porque está escondida, porque habita en los lugares que te rehúsas a mirar. Está hecha de cada pensamiento que reprimiste, cada emoción que negaste, cada parte de ti que creíste indigna de amor o éxito. Pero escúchame bien, nunca vas a sentirte completo, nunca vas a ser verdaderamente fuerte, nunca vas a ser libre hasta que hagas las paces con tu sombra. Crees que quieres éxito, riqueza, confianza, claridad, paz. Entonces enfréntate a la parte de ti que sabotea todo eso. La parte que entra en pánico cuando el amor se acerca. La parte que procrastina cuando la oportunidad toca a tu puerta. La parte que prefiere perder horas en el celular antes que quedarse en silencio contigo mismo. ¿Piensas que eso son cosas superficiales? No. Son gritos espirituales que vienen de la sombra que llevas tiempo ignorando. Nos enseñaron a actuar, a encajar, a buscar validación, a ponernos máscaras. La del fuerte, la del amable, la del listo, la del duro. Pero cada máscara que te pones es una parte de ti que abandonas. Y todo lo que abandonas se convierte en tu sombra. Jung dijo, hasta que no hagas consciente lo inconsciente, dirigirá tu vida y lo llamarás destino. ¿Destino? ¿De verdad crees que es el destino el que te hace repetir las mismas relaciones, los mismos fracasos, los mismos ciclos? No es destino, es un patrón. Es tu sombra actuando como titiritero detrás del telón de tus decisiones. Y hasta que no te des la vuelta, camines entre bambalinas y enfrentes a esa versión de ti, no con juicio, sino con curiosidad, el ciclo no va a terminar. Pero aquí está el milagro, el momento en que la enfrentas. Pierde su poder sobre ti, porque la sombra solo sobrevive en la ignorancia. Se alimenta de la negación, crece con la vergüenza. Pero si le echas luz, si le hablas, si la entiendes, se convierte en tu maestra, tu aliada, tu camino hacia la grandeza. Piénsalo bien. ¿De verdad crees que hombres como Lincoln o Mandela llegaron al poder sin enfrentarse primero al caos dentro de ellos? ¿Crees que Disney creó magia sin antes confrontar su propio miedo al fracaso? ¿Que Edison iluminó al mundo mientras escondía su oscuridad? Claro que no. Ellos se dominaron a sí mismos. No solo la parte que el mundo veía, sino sobre todo la parte que nadie veía, y por eso construyeron imperios, primero dentro de ellos y después fuera. La verdad es esta: el poder no nace de pretender que todo está bien. El poder nace cuando eres brutalmente honesto contigo mismo, cuando tienes el valor de caminar dentro de tu tormenta interior, abrir bien los ojos y decir, te veo, y ya no voy a correr. Está en ese momento donde sientes que la rabia sube, y en lugar de explotar, preguntas, ¿de dónde viene esto? Está en ese momento en que sientes envidia, y en vez de odiar a otros, te preguntas, ¿qué sueño mío dejé morir? Está en ese momento en que el miedo te dice, mejor quédate aquí, y tú respondes, no, es momento de crecer. Eso es maestría. No se trata de controlar al mundo. Se trata de conocerte tan a fondo que el mundo ya no te controle a ti. Escucha esto. Toda sombra esconde un regalo. La rabia que te dijeron que suprimieras contiene tu límite. La tristeza que te dijeron que escondieras guarda tu compasión. La ambición que te dijeron que era demasiada alimenta tu propósito. El miedo que aprendiste a evitar es la puerta hacia tu valentía. Tú nunca fuiste hecho para vivir a medias. Nunca debiste amputar partes de tu alma solo para que te aceptaran, te quisieran o para sentirte seguro. Tú naciste para estar completo. Y la completud solo llega cuando la luz se encuentra con la oscuridad, cuando integras, no cuando eliminas. Muchos de ustedes están estancados, no por falta de ambición, sino porque los miedos inconscientes y heridas no sanadas los están arrastrando hacia abajo. Estás construyendo imperios sobre cimientos inestables. Te estás matando trabajando. Te levantas cada vez más temprano. Lees todos los libros. Escuchas todos los podcasts.
Pero todo eso lo haces cargando un costal lleno de dolor que no has querido mirar. Y luego te preguntas por qué nada funciona, por qué la motivación se te acaba, por qué el éxito se siente vacío, por qué tus relaciones no te llenan. No es que estés roto, es que todavía no te has volteado a ver. Has estado buscando afuera algo que solo se encuentra adentro. El objetivo no es arreglarte, el objetivo es ser brutalmente honesto contigo. Eso significa reconocer tus defectos, no esconderlos. Eso significa hacerte responsable de tus proyecciones. Eso significa mirar tu dolor, no como una condena, sino como una puerta. Porque eso que más te dolió contiene el mapa de tu destino. Jung decía, el oro está en la oscuridad. Y tenía razón. Lo que más temes es justo donde está lo que más anhelas. La versión de ti que es segura, clara, imparable. No aparece cuando te conviertes en alguien más. Esa versión se revela cuando sacas a la sombra a la luz y le dices, de ahora en adelante, caminamos juntos. Ese es el cambio. Esa es la verdadera transformación. Pasas de ser víctima a alquimista, de estar en pedazos a estar completo, de reaccionar, a tomar control soberano de tu vida. Así que si hoy te sientes perdido, si todo se siente como un caos, si otra vez estás atrapado en el mismo bucle, no huyas, no lo tapes, no te distraigas, enfréntalo, enfréntate a ti, porque la sombra solo parece un monstruo en la oscuridad, pero cuando enciendes la luz, te das cuenta de que era solo una versión más joven de ti asustada, rechazada, ignorada jugando ser vista, y cuando por fin la abrazas, esa parte de ti se convierte en tu combustible. Esto no es debilidad, no es hacerte la víctima, esto es trabajo sagrado. Así es como recuperas tu poder, no levantando más muros, sino echando raíces más profundas, y entre más profundas tus raíces, más alto puedes llegar, y esas raíces solo crecen en la oscuridad. Por eso un árbol se mantiene en pie, no porque el sol lo ilumine, sino porque sus raíces se aferran a lo invisible, porque no le huye, a la tierra se rinde a ella, aprende de ella, se nutre de ella. El árbol no niega la oscuridad, se alía con ella. Y tú eres ese árbol. Si quieres elevarte, tienes que estar dispuesto a bajar. Si quieres brillar, tienes que estar dispuesto a ser visto, en toda tu verdad, no solo en la versión bonita, editada y aprobada, también en la cruda, temblorosa y sin filtros. Porque nada real crece en la negación. Vivimos en una cultura obsesionada con la perfección. Sonrisas de Instagram, frases motivacionales, fuerza filtrada. Pero detrás de todo eso, la gente se está derrumbando. No porque sean débiles, sino porque están agotados de fingir. ¿De fingir que están bien? De fingir que tienen todo resuelto. De fingir que no cargan décadas de heridas silenciadas. Pero aquí viene la rebelión. Ya no tienes que fingir, no tienes que ser positivo todo el tiempo. No tienes que correr tras la felicidad como si fuera una meta. No tienes que escapar de tu dolor llenándote de tareas. Lo que necesitas es sentarte contigo mismo, respirar dentro del vacío, escuchar lo que el silencio intenta decirte. Porque debajo del ruido, debajo del caos, debajo del miedo, hay claridad. Y esa claridad es el primer paso hacia tu totalidad. Tu sombra no es tu enemiga, es tu mapa. Te señala cada herida que no has sanado, cada verdad que has negado, cada parte de ti que aún cree que no es suficiente, que no es digna, que no está a salvo. Pero una vez que comienzas a verla, de verdad verla, te das cuenta del poder que guarda. Porque la integración es poder, la completud es poder. Un hombre o una mujer que conocen su oscuridad y no le temen son imparables, porque ya nada se puede usar en su contra. Su vergüenza la han hecho suya, su rabia la canalizan, su miedo lo entienden, su historia la integran. ¿Has escuchado eso de que la verdad te hará libre? Pues no solo se trata de la verdad bonita, también incluye la fea, la incómoda, la que enterraste porque no sabías cómo cargarla, pero ahora sí sabes. Porque ahora entiendes que tu capacidad de sostener a tu sombra es tu verdadera grandeza, que las personas más poderosas de este mundo no son las que conquistaron el planeta, sino las que se conquistaron a sí mismas. Mira a Viktor Frankl, un hombre que sobrevivió a Auschwitz, y aún así encontró sentido.
¿Cómo? Porque entendía que ningún hombre, ningún sistema, ningún sufrimiento podía quitarle su poder de elegir cómo responder. Se enfrentó a la sombra más oscura de la humanidad. Y ahí encontró su luz. Un Nelson Mandela, encarcelado por 27 años, y aún así salió con perdón, no con venganza. Él no evadió su dolor, lo transformó, no esquivó la sombra del odio, entró de frente. Y con compasión, reconstruyó a toda una nación. Ese es el nivel al que estamos jugando. No se trata de comodidad, no se trata de seguridad, se trata de transformación, y la transformación no es fácil. Es fuego sagrado, vas a arder, pero solo se quemará lo que nunca fue verdaderamente tuyo, las mentiras, los papeles, las historias, las máscaras de supervivencia, y de esas cenizas van a ser algo inmortal, tuyo, no el yo del ego, ese que muere por aplausos, aprobación y likes, sino el yo del que hablaba Jung, ese tú profundo, sabio, eterno, el que no necesita actuar, el que no necesita competir, el que no necesita correr tras nada, porque ya está completo. Pero para conocer a ese yo, primero tienes que conocer a la sombra, y no solo conocerla, tienes que hacer las paces con ella. Tienes que dejar de huirle a tus detonantes, porque los detonantes son maestros, te muestran dónde están las heridas, te muestran qué parte de ti aún tiene dueño, y si eres lo suficientemente valiente para acercarte, para preguntarte, ¿por qué me dolió esto? ¿Por qué reacciono así? ¿Qué creencia está escondida debajo de este dolor? Entonces vas a encontrar la libertad. Ese es el verdadero trabajo. No es buscar más, es sanar lo que ya está dentro, porque la sombra no está separada de ti. Es parte de ti el tú olvidado, el tú negado. Y cuando lo recuperas, te vuelves completo. Y déjame decirte algo sobre la completud. Estar completo no significa ser perfecto. No significa tener todas las respuestas. Estar completo significa que ya no exilias ninguna parte de ti. Significa que tu enojo tiene un lugar. Tu tristeza tiene un lugar. Tu miedo tiene un lugar. Tu deseo tiene un lugar. Significa que ya no ves partes de ti con asco, sino con amor, con respeto, con entendimiento. Significa que dejas de juzgar tu humanidad y comienzas a honrarla. Porque cuando la honras, accedes a un poder que muy pocos en esta vida conocen. El poder de mantenerte en calma mientras los demás se derrumban. El poder de amar cuando es más fácil odiar. El poder de decir tu verdad aunque te tiemble la voz. El poder de levantarte sin pisar a nadie. El poder de liderar, no desde el control, sino desde la presencia. Y la presencia, la verdadera presencia, solo es posible cuando ya no te escondes de ti mismo. La tragedia más grande no es la muerte, es pasar la vida evitando quién eres. Una vida detrás de muros, una vida llena de distracciones, una vida dirigida por el miedo a la única verdad que podría liberarte. No dejes que esa sea tu historia. Tú no naciste para ser prisionero de tu pasado. No naciste para ser esclavo de lo que los demás esperan de ti. No naciste para quedarte pequeño, dócil o callado. Tú naciste para recordar. Recordar que ya eras completo. Recordar tu fuego. Recordar tu verdad. Recordar que todo lo que estás buscando afuera ya vive dentro de ti. Pero solo se desbloquea con valentía. La valentía de mirar hacia adentro. La valentía de encontrarte con tu sombra y no apartar la mirada. Porque cuando dejas de apartar la mirada, empiezas a vivir de verdad. Empiezas a vivir en el momento en que dejas de esconderte. Y esa vida cruda, brillante, resiliente, comienza no cuando encuentras todas las respuestas, sino cuando estás dispuesto a sostener las preguntas. No cuando construyes una versión perfecta de ti mismo, sino cuando te atreves a conocer al verdadero tú. Mira, este camino no se trata de convertirte en alguien nuevo. Se trata de quitar todo lo que no eres. Se trata de pelar las capas de los papeles que has estado actuando el complaciente, el exitoso, el salvador, el rebelde, el que sobrepiensa todo y darte cuenta de que ninguna de esas máscaras eres tú. Fueron estrategias, mecanismos de defensa, armaduras, cosas que construiste para protegerte cuando no sabías cómo cuidarte solo. Y funcionaron, al menos por un tiempo. Te ayudaron a sobrevivir la infancia, el desamor, el trauma, los momentos en que sentías que te rompías en pedazos. Pero ahora ya no encajan.
Ahora te están sofocando. Ahora te están frenando. Esa es la señal. Cuando algo que antes te protegía ahora se siente como una cárcel, es momento de evolucionar. Y la evolución, la verdadera evolución, es brutal y hermosa al mismo tiempo. Es la muerte de lo que creías que debías ser, para convertirte en quien siempre estuviste destinado a ser. Por eso este trabajo importa más que cualquier otra cosa. Porque si no lo haces, si no integras tu sombra va a secuestrar tu éxito, va a sabotear tus relaciones y va a distorsionar tus decisiones. Todo desde el fondo, sin que te des cuenta. Y luego ni vas a saber por qué estás estancado. Solo repetirás frases como, ¿por qué siempre me pasa lo mismo? O ¿por qué me siento vacío aunque lo esté logrando? O ¿por qué siempre pierdo lo que más me importa? Pero no es la vida la que te está castigando. Es tu inconsciente, tratando de despertarte. Porque a la psique no le interesa la comodidad, le interesa la completud. No quiere que finjas, quiere que sientas, que sanes, que reclames, que abraces cada pedazo de quien eres, incluso aquellos que juraste no mostrar jamás, especialmente esos, porque ahí está el verdadero poder. Piensa en ese niño que llevas dentro, el que alguna vez escuchó. ¿Eres demasiado o no eres suficiente? El que aprendió a apagarse para encajar, el que recibió elogios por ser calladito, obediente, invisible. Ese niño sigue ahí, esperando ser elegido, esperando ser escuchado. Y cada vez que ignoras a tu sombra, le dices a ese niño, tú sigues sin importar. Pero cuando miras hacia adentro, cuando decides sentarte con tu dolor en vez de anestesiarlo, cuando dejas de correr y empiezas a escuchar, le dices a ese niño, ya te veo, ya te escucho, aquí estoy contigo, ya no tienes que esconderte. Así es como recuperas tu poder, así es como dejas de sabotearte, así es como dejas de ser víctima de tu propia mente y empiezas a ser el dueño de ella, no por la fuerza, sino por integración, por amor, por presencia, por verdad. Tienes que entender esto, sanar no es debilidad, sentir no es debilidad. Trabajar con tu sombra no es un lujo, es una iniciación. Es el camino que toman los valientes cuando ya están hartos de fingir. Es el camino de los despiertos, cuando ya están cansados de culpar al mundo por sus heridas, porque aquí va el secreto. Cuando de verdad te encuentras con tu sombra, empiezas a encontrarte con Dios, no con el Dios que vive en templos o libros sagrados, sino con el Dios que vive dentro de ti, la fuente, la chispa, tu centro sagrado. Porque en lo más profundo de tu vergüenza, tu rabia, tu miedo, tu duelo hay vida, hay verdad, hay divinidad. La sombra no está separada de la luz. Es prueba de que la luz existe. Solo quienes son lo suficientemente valientes para caminar en la oscuridad pueden encarnar la luz por completo. Por eso Jung decía, uno no se ilumina imaginando figuras de luz, sino haciendo consciente la oscuridad. Así que deja de intentar saltarte las partes difíciles. Deja de querer arreglar lo que nunca estuvo roto. Deja de querer ser lo que el mundo te dijo que fueras. Tú no estás aquí para ser agradable. No estás aquí para ser perfecto. Estás aquí para ser completo. Y estar completo exige valentía. Exige la valentía de hacerte las preguntas difíciles. ¿Por qué sigo aferrado a este enojo? ¿Qué parte de mí está enganchada al caos? ¿Por qué me da más miedo el amor que la soledad? ¿Por qué saboteo lo que más digo que quiero? Porque hasta que no te hagas esas preguntas y te atrevas a escuchar las respuestas, vas a seguir atrapado en una prisión invisible, construida con tus propias evasiones. Pero el momento en que las enfrentas, ese es el momento en que empiezas a liberarte. Ese es el momento en que las paredes se empiezan a agrietar. Ese es el momento en que la luz comienza a entrar. Y te lo prometo, al otro lado de esa ruptura, hay una revelación. Al otro lado del caos, hay claridad. Al otro lado del miedo, hay libertad. Así que no huyas, no te adormezcas, no te distraigas. Voltea hacia adentro, siéntate con tu sombra y escucha, porque la sombra no está aquí para destruirte. Está aquí para despertarte. Está aquí para despertarte, no para castigarte, no para avergonzarte, sino para jalarte hacia la versión más honesta, más poderosa, más inquebrantable de ti mismo. Porque seamos realistas, el mundo no necesita más máscaras bonitas.
No necesita más gente pretendiendo tener confianza, pretendiendo ser amable, pretendiendo ser fuerte mientras por dentro se están cayendo a pedazos. El mundo necesita verdad. El mundo necesita presencia. El mundo te necesita a ti íntegro, vivo y en total alineación. Y jamás serás eso. Mientras sigas negando las partes de ti que te enseñaron a temer, tú no naciste teniendo miedo de tus emociones. No naciste sintiéndote culpable por tus deseos. No naciste con miedo de alzar la voz, de brillar, de ocupar espacio. Te condicionaron a hacerlo. Y ese condicionamiento vive en la sombra. Se esconde en tu sistema nervioso, en tus hábitos, en tus creencias. Es esa voz que te dice, no hagas olas, quédate en tu lugar, no sobresalgas. Tú no vales tanto. Y si nunca cuestionas esa voz, va a sonar como la verdad, pero no es verdad. Es trauma, es programación, es el pasado intentando escribir tu futuro. Y tú puedes romper ese guión, no con violencia, sino con conciencia, porque una vez que te haces consciente, la sombra ya no puede seguir dirigiendo tu vida. Pierde poder, se convierte en una parte de ti, en lugar de algo que te controla. Y desde ese lugar de pertenencia, de totalidad, de presencia encarnada, empiezas a vivir diferente, hablas diferente, respiras diferente, eliges diferente. Empiezas a atraer personas y experiencias que reflejan tu verdadero yo integrado, no tu versión con máscaras, porque la energía no miente. Puedes fingir seguridad, pero la gente va a sentir tu miedo. Puedes fingir alegría, pero la gente va a sentir tu vacío. Puedes fingir éxito, pero tu alma seguirá sintiéndose hueca. Pero cuando ya hiciste el trabajo, cuando viste las partes más feas de ti y dijiste, incluso esto merece amor, ya no tienes nada que esconder. Y una persona que no tiene nada que esconder es magnética, es imparable, es libre. Piensa en las personas que más admiras, esas que caminan por la vida con presencia, poder y paz, te lo garantizo. Han enfrentado a sus demonios, se han sentado en el fuego, han llorado, gritado, se han roto, han sanado y se han reconstruido. Esa calma que les ves se ganó con sangre, con alma, con honestidad. No es la calma de alguien que nunca ha sufrido. Es la calma de alguien que ya hizo las paces con su sufrimiento, de alguien que se encontró con su sombra y vivió para contarlo. ¿Quieres ser como ellos? Entonces deja de preguntarte, ¿cómo le hago para estar positivo todo el tiempo? Esa no es la pregunta. La verdadera pregunta es, ¿de qué parte de mí sigo escondiéndome? Porque ahí, justo ahí, empieza tu verdadero trabajo. Ir al gimnasio puede fortalecer tu cuerpo. Leer puede agudizar tu mente. Pero la sombra te revela el alma. Y no puedes liderar desde un alma que no has explorado. No puedes amar desde un alma que no has abrazado. No puedes construir algo verdaderamente grande desde un alma fragmentada. Porque no importa lo que construyas afuera, dinero, fama, seguidores, éxitos, y por dentro estás roto. Tarde o temprano todo se cae. Por eso tanta gente construye castillos y luego los derrumba. Por eso suben y luego se sabotean. No es porque sean un fracaso, es porque intentaron saltarse el trabajo más importante de todos, el trabajo interior. Esta es la verdadera revolución, no es la cultura del esfuerzo, no es el positivismo tóxico, no son las historias de éxito de la noche a la mañana. Es la honestidad radical, la integración profunda, el dominio de tu sombra. Ese tipo de poder no se desvanece, porque no depende de las circunstancias, no está atado a las modas. No es un show, es real, y lo real es raro. Pero no tiene por qué serlo, porque justo ahora, tú tienes la oportunidad, no mañana, no cuando tengas tiempo, no cuando estés listo, sino ahora, de mirar hacia adentro y preguntarte, ¿qué sigo evitando? ¿Qué dolor todavía no he sanado? ¿Qué creencia sigo obedeciendo que ni siquiera es mía? Y cuando lleguen las respuestas, no te asustes. Siéntate con ellas, respétalas, reescríbelas, porque esas respuestas son las llaves de la jaula en la que ni siquiera sabías que estabas. Y una vez que tienes esas llaves, nadie puede encerrarte otra vez. Ni el miedo, ni el trauma, ni tu pasado. Ni siquiera esa vocecita dentro de ti que todavía susurra.
No eres suficiente, porque ahora ya sabes que esa voz no eres tú. Es tu sombra, y tu sombra ya no es tu enemiga, es tu compañera. Camina a tu lado, no detrás de ti, no por encima de ti, a tu lado. Como un recordatorio de lo que has vivido, como una brújula que apunta hacia donde vas, como una fuente de sabiduría, combustible y fuerza, porque solo cuando aceptas tu oscuridad, puedes brillar con tu verdadera luz. Y esa luz, tu luz verdadera, nunca estuvo destinada a apagarse. Nunca fue creada para ser moldeada por el miedo, opacada por la culpa, ni escondida detrás de viejas heridas. Naciste con ella, una llama que nunca dejó de arder, ni siquiera en tus horas más oscuras. Un saber interno que, aunque el mundo te dijo que lo olvidaras, siempre estuvo allí. Pero aquí está la verdad que nadie te dice. No puedes fingir esa luz. Puedes copiar las palabras de alguien más, adoptar sus hábitos, incluso seguir su camino. Pero si no has enfrentado tu sombra, tu luz siempre será frágil. Va a parpadear ante la tormenta, se va a quebrar bajo presión, porque esa luz no viene de afuera. No nace de likes, ni de seguidores, ni de aplausos. Viene de la integración solo cuando estás completo. Tu luz brilla con verdadero poder. Y estar completo no tiene nada que ver con ser bueno. Tiene que ver con ser real. Tiene que ver con reconocer tu enojo y aún así elegir la paz, con sentir miedo y aún así dar el paso, con saber que llevas dentro tanto sombra como luz y aún así decidirte a caminar de pie, con ambas, porque el verdadero poder no es ausencia de oscuridad, es la decisión de caminar con ella, no contra ella, de liderar con ella no desde la vergüenza, sino desde la fuerza. Eso es lo que hace que una persona sea magnética. Eso es lo que cambia la energía de un lugar. No su perfección, no su imagen, sino su presencia, su crudeza, su profundidad. Esa sensación de que ya se vieron a sí mismos, sobrevivieron a sí mismos, y ahora caminan libres. Ese tipo de presencia no solo entra a un lugar, lo transforma, y el mundo lo siente. El mundo lo necesita. Porque la mayoría de las personas todavía están huyendo de sí mismas, viven medias vidas, actúan medias verdades, repiten los mismos medios patrones, han dominado el arte de sobrevivir. Pero han olvidado cómo vivir. Y ahí entras tú. Porque cuando realmente te has encontrado con tu sombra, cargas una energía distinta, una energía que no necesita probar nada, que no corre tras la validación, que no se desmorona bajo presión ni se traiciona para agradar. Te mueves con una autoridad tranquila, con claridad, con raíces profundas. Dejas de reaccionar y empiezas a responder, dejas de evitar y comienzas a crear, porque ahora sabes que la sombra nunca fue tu carcelera, fue tu invitación, una invitación a la integridad, a la autenticidad, al poder real, y el momento en que dijiste sí a esa invitación, tu vida empezó a cambiar no porque el mundo allá afuera cambiara, sino porque tu relación contigo cambió. Comenzaste a hablar con más convicción. Comenzaste a caminar con más certeza. Empezaste a tomar decisiones desde la intuición, no desde la inseguridad. Dejaste de esperar permiso para ser quien ya eras. Porque cuando la guerra interior termina, el mundo exterior ya no puede sacudirte. Ese es el secreto del que casi nadie habla, que la verdadera guerra no está allá afuera, está aquí adentro. Y cuando ganas esa batalla interna, todo lo demás se convierte en estrategia, no en supervivencia. Dejas de competir, dejas de querer probar algo todo el tiempo. Dejas de reaccionar ante cualquier cosa. Empiezas a operar desde la visión, no desde tus heridas. Construyes desde tu propósito, no desde tu dolor. Te mueves desde el alma, no desde la escasez. Y de pronto, todo empieza a alinearse. Empiezas a atraer a personas que reflejan tu verdad, no tu trauma. Empiezas a crear desde el fuego interior, no desde el miedo. Empiezas a vivir un éxito que se siente real, no hueco, porque ahora todo está construido sobre una base sólida. Tú, no la versión de ti que los demás moldearon, no la versión de ti que se hacía chiquito para sentirse seguro, sino la versión de ti que recordó quién era, antes de que el mundo le dijera quién debía ser. Esa versión de ti es peligrosa pero en el mejor sentido. Intocable ante dramas superficiales. Inquebrantable ante el ruido externo.
imparable en su búsqueda de verdad, porque ha caminado por el fuego y no se quemó, se transformó, y esa es la verdad final que necesitas entender. La sombra no quiere destruirte, quiere refinarte, quiere arrancarte lo que no es tuyo, quemar lo que fue prestado, exponer lo que sigue sin resolverse, para que lo único que quede seas tú en estado puro, tú sin máscaras, tú sin dividirte, tú sin disculparte por ser. Tú no eres débil por tener una sombra, no estás roto por tener heridas, eres humano. ¿Y tu humanidad? No es un defecto, es la puerta hacia tu grandeza, pero solo si decides cruzarla, solo si dejas de adormecerte, solo si dejas de esconderte, solo si dejas de actuar para un mundo que ni siquiera sabe cómo te llamas, porque tu sombra sí lo sabe, tu alma lo sabe. La verdad dentro de ti, esa que llevas años evitando, también lo sabe. Y te ha estado llamando, no con culpa, sino con amor, no con castigo, sino con potencial, no para hundirte, sino para formarte, para que te conviertas en alguien completo, en alguien real, en alguien libre. Porque la libertad, la verdadera libertad, no está en el éxito, no está en el dinero, ni en la fama, ni en la admiración. Está en poder sentarte contigo mismo, en silencio, con todo lo que eres, y no sentir la necesidad de huir, sin necesidad de anestesiar, sin necesidad de impresionar, sin necesidad de fingir, solo presencia. Y en esa presencia empieza a crecer una paz que no se tambalea, porque ya no estás en guerra contigo. Porque esas voces que antes gritaban dentro de tu cabeza, ahora han sido vistas, escuchadas, abrazadas, ya no te controlan. Eso es lo que pasa cuando dominas tu sombra. Dejas de reaccionar. Empiezas a responder. Dejas de proyectar. Empiezas a reflexionar. Dejas de culpar. Empiezas a hacerte cargo. Y a hacerte cargo es sagrado. Porque cuando te haces cargo de tu pasado, ya no puede perseguirte. Cuando te haces cargo de tu miedo, ya no puede paralizarte. Cuando te haces cargo de tu dolor, se convierte en tu poder. ¿Me escuchas bien? Tu dolor se convierte en tu poder, no al negarlo, no al superarlo, sino al abrazarlo, al escucharlo, al entender lo que vino a enseñarte. Porque todo dolor, especialmente el que enterramos, lleva sabiduría codificada, y mientras más lo evites, más te alejas de los regalos que lleva dentro. Muchos de ustedes han construido vidas enteras para huir de ese dolor, rutinas, personajes, negocios, incluso relaciones, todo diseñado para no tener que volver a sentir eso nunca más. Pero eso todavía está manejando tu vida. ¿Quieres dejar de tener miedo? Enfréntalo. ¿Quieres liderar? Hazlo tuyo. ¿Quieres amar de verdad? Perdónalo. No solo a ellos, a ti también. Porque el perdón hacia uno mismo es la medicina que nadie menciona. Es el antídoto contra el caos interno. Es el puente entre la culpa y el crecimiento. Nunca vas a elevarte por completo hasta que sueltes la vergüenza que te mantiene pequeño. Y nunca vas a soltar esa vergüenza hasta que mires a la sombra que la sostiene. Y cuando por fin lo haces, cuando te encuentras cara a cara con esa versión más joven de ti mismo, cuando lo miras a los ojos y le dices, hiciste lo mejor que pudiste, todo cambia. Los muros empiezan a caer. La tensión en el pecho empieza a disolverse. El hambre de validación se suaviza, y en su lugar nace la aceptación. Ese tipo de aceptación no te hace débil, te hace invencible, porque ahora nada te posee, ni tu pasado, ni tu dolor, ni tus padres, ni tus viejas creencias, ni los errores que juraste que nunca podrías perdonarte. Ahora estás completo, y cuando estás completo, tus decisiones cambian. Ya no eliges desde el miedo, eliges desde la alineación. Ya no dices sí solo para caer bien, dices sí porque es auténtico. Ya no te conformas con relaciones que te toleran. Atraes relaciones que te ven de verdad. Porque ahora ya no estás actuando papeles. Te estás mostrando tal como eres, sin filtros, sin disfraz. Y esa presencia sana espacios, ablanda a los que están a la defensiva. Invita a otros a bajar la armadura. Porque cuando tú has hecho las paces con tu sombra, le das permiso a los demás de hacer lo mismo. Ese es el propósito más profundo de este camino.
No solo liberarte a ti, sino convertirte en un espejo para otros. Vivir con tanta verdad, que los demás recuerden la suya. Encarnar tanta seguridad, que otros se sientan lo suficientemente valientes para quitarse la máscara. Ser tan completo, que tu sola presencia se vuelva un santuario. Eso es lo que este mundo necesita. No más opiniones, no más ruido, no más apariencias, sino integración, profundidad, compasión, ¿verdad? Y todo eso empieza contigo. No algún día, no cuando leas otro libro más, no cuando hayas sanado todo. Ahora, con lo que ya cargas, con el dolor que has estado evitando, con la historia que te da miedo contar. Cuéntala, primero a ti, luego a alguien que pueda sostenerla sin juzgar. Y después, cuando estés listo al mundo, en la forma que tu alma elija, porque la historia de tu sombra es la historia que puede liberar a otros, no porque esté pulida, sino porque es real. Y eso es lo que viniste a hacer. No perfecto, sino real. No ideal, sino íntegro. Esa es tu revolución. Ese es tu despertar. Esa es tu liberación. Tú no estás demasiado roto. No llegaste demasiado tarde. No estás demasiado lejos. Estás justo donde empieza el verdadero trabajo. Y la sombra te está esperando. No para asustarte, no para castigarte, sino para entregarte las llaves de tu totalidad, las llaves de tu futuro, las llaves de tu verdadero yo. Así que tómalas. No esperes permiso, no esperes a que alguien venga a salvarte, no esperes a que el mundo cambie primero, porque el mundo no está esperando, y tu sombra tampoco. Cada momento que retrasas, cada vez que la empujas hacia abajo, cada vez que silencias ese dolor calladito que late dentro de ti, crece. No para destruirte, sino para que lo veas, porque lo que rechazas no desaparece. Se vuelve más fuerte, se vuelve proyección, se vuelve la razón por la que explotas con la gente que amas, la razón por la que alejas lo que tanto pediste, la razón por la que te mantienes ocupado, pero te sientes vacío, la razón por la que persigues, logras, aparentas, pero nunca te sientes en casa, porque no importa qué tan lejos corras. Tú siempre te llevas contigo mismo. No puedes huir de la sombra, pero sí puedes voltearte y enfrentarte a ella. Y cuando lo haces, te das cuenta, nunca te estaba persiguiendo para lastimarte. Te estaba siguiendo para devolverte tu reflejo, para decirte, mira, ya no tienes que esconderte. No eres débil por sentir. No estás roto por sangrar. No estás perdido por cuestionarte. Eres humano. Y se te permite volver a casa, porque todo lo que has estado buscando afuera ya vive dentro de ti. La seguridad, la claridad, la valentía, la libertad. Todo está ahí, debajo del ruido, debajo del miedo, debajo de las capas de deberías. Tienes que, y no eres suficiente. No está enterrado porque esté perdido, está enterrado porque te enseñaron a enterrarlo. Te enseñaron a hacerte chiquito. Te enseñaron a callarte. Te enseñaron a ser aceptado, no a ser poderoso. Pero tú no viniste a esta vida para ser domesticado. Viniste para ser verdadero. Y esa verdad es salvaje, es feroz, es brillante, cruda e incómoda para cualquier sistema que se alimenta de tu duda. Así que sí, te va a costar algo. Te va a costar la ilusión del control. Te va a costar la comodidad de encajar. Te va a costar la máscara que te protegía. Pero también te silenciaba. ¿Y qué obtienes a cambio? Totalidad, alineación, paz, presencia. Poder que no está prestado está encarnado. Ese es el intercambio, y una vez que lo pruebas, ya no puedes volver atrás. Ya no toleras conversaciones falsas, metas vacías, ni logros huecos. Empiezas a desear profundidad, autenticidad, significado. Empiezas a desearte a ti mismo, y no a la versión de ti que todos aceptan, sino a esa versión que solo conoces en tu soledad, la que sueña en lo más oscuro, la que recuerda lo que olvidaste, que naciste completo, antes del miedo, antes de las heridas, antes del condicionamiento. Y sí, puedes regresar a esa completud, pero solo si dejas de traicionarte para ser querido, solo si dejas de abandonarte para ser elegido, solo si dejas de silenciar tu verdad, para no incomodar,
porque la paz sin verdad no es paz. Es actuación, y esa actuación te consume por dentro. Tu sombra lo sabe. Sabe cuándo te estás mintiendo. Sabe cuándo te estás haciendo pequeño. Sabe cuándo finges estar bien, mientras por dentro estás gritando por algo más. Más honestidad, más profundidad, más libertad, más de ti. Así que escucha bien. Esa incomodidad que sientes cuando todo está bien pero algo no cuadra. Esa es tu sombra hablando. Esa es tu alma diciendo, esta versión de vida ya te quedó chica para quien estás destinado a ser. Y el momento en que dices sí a esa voz, no a la voz fuerte y llena de miedo, sino a la que susurra desde la verdad, comienza el gran regreso. El regreso a tu esencia, a tu alineación, a la versión de ti que ya no necesita esforzarse por valer, ni rogar por pertenecer, porque entiendes algo fundamental. Tú siempre perteneciste a ti mismo. Y ahora, cada respiración se convierte en un acto de respeto propio. Cada límite que pones es una declaración de valor. Cada decisión que tomas se vuelve sagrada no porque sea perfecta, sino porque es honesta. Eso es el poder del trabajo con la sombra. No te hace sobrehumano, te hace completamente humano. Y un ser humano completo, uno que abraza su duelo, su rabia, su gozo, su incertidumbre. Su divinidad es la fuerza más poderosa sobre la tierra, porque no está actuando un papel, está siendo, y en un mundo ahogado en apariencias. Ser es una revolución, así que empieza ahora. Ya no más esperas, ya no más adormecerte, ya no más cruzarte de brazos esperando que alguien más haga tu sanación por ti. Toma el espejo, enfrenta lo que temes, di en voz alta la verdad que te has estado tragando. Siéntate con la incomodidad, sosténla con amor, y después, levántate, no como una versión perfecta de ti, sino como una versión verdadera, porque esa versión la integrada, despierta, sin miedo, no persigue la vida, se convierte en vida, se convierte en la vida misma, no una copia, no un eco, sino una encarnación viva, respirando verdad con cada paso. Porque cuando la sombra ya no es tu carcelera, se convierte en tu brújula, y con esa brújula en la mano, ¿tu camino se vuelve claro? No fácil, no predecible, pero sí verdadero, y eso es todo lo que en realidad necesitabas. No garantías, no promesas vacías, sino verdad, la verdad de quién eres, la verdad de lo que puedes lograr, la verdad de lo que te ha estado frenando, y la verdad del fuego que sigue vivo dentro de ti, esperando permiso para levantarse. Así que déjalo levantarse, deja que la voz que enterraste vuelva a sonar, deja que la rabia que tragaste se convierta en el límite que por fin te libere, deja que el duelo que ignoraste riegue la tierra para que algo nuevo pueda crecer, deja que la culpa se disuelva en gracia, deja que el silencio se rompa con el sonido de tu verdadero nombre, no el que te dio el mundo, sino el que tu alma recuerda. Tú no estás aquí para ser manejable. No estás aquí para ser entendido por todos. No estás aquí para encajar. Estás aquí para transformar. Y esa transformación no empieza con una meta, ni con un tablero de visión, ni con una frase motivacional. Empieza contigo, caminando directo hacia el cuarto que llevas años evitando. Y encendiendo la luz, empieza contigo, dejando de preguntarte ¿qué debo hacer? Y empezando a susurrarte ¿qué necesito sentir? Empieza contigo, haciendo espacio para esas partes de ti que eran demasiado intensas, demasiado sensibles, demasiado crudas, demasiado reales para la gente que no supo amarlas. Pero ahora tú sí vas a hacerlo. Ese es el punto de giro, esa es la revolución. Ese es el momento en que la historia cambia cuando la víctima se vuelve visionaria y quien buscaba se vuelve soberano. Y no porque el mundo haya cambiado, sino porque tú lo hiciste, porque ahora entiendes. Lo único más peligroso que tu sombra es negarte a conocerla, pero ya la conociste. Ya entraste en la oscuridad, la miraste a los ojos y en lugar de darte la vuelta, dijiste, estoy listo. Y la sombra no te atacó. ¿Te abrazó? Te dijo, ¿qué te tardaste? Porque ella siempre lo supo. Sabía que un día, cuando estuvieras cansado del ruido, del fingir, de las máscaras, volverías a casa. Y aquí estás, no sanado,
No perfecto, pero despierto. Y el despertar es el principio de todo.